Desde ICEA presentamos este ciclo formativo de charlas. Desde la asociación se apostó por desarrollar una formación específica sobre autogestión. Muchas de las personas que se acercan a la asociación es para aprender sobre esta cuestión. Además, el concepto de autogestión se ha convertido muchas veces en un concepto vaciado o muy genérico, en el que se pueden enmarcar desde prácticas anticapitalistas hasta cuestiones relacionadas con la autoayuda y gestión de recursos humanos en empresas capitalistas. Este ciclo formativo tiene como objetivo ayudar en la clarificación del concepto, partiendo del análisis de la autogestión en materia económica, profundizando en materia teórica, presentando diferentes experiencias y fomentando el conocimiento entre las personas que formamos el ICEA. Esta formación pretende ser un primer paso en la elaboración de una formación más amplia, tanto en la parte teórica como en las experiencias. Hoy abrimos con la sesión de Visiones Socialistas de la Autogestión, la parte 1. Jesús Rodríguez Rojo, natural de Sevilla, es sociólogo y politólogo por la Universidad Pablo de Olavide, institución donde cursó el máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, y en la que a día de hoy ejerce como investigador dentro del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas. Sus líneas de investigación principales son las clases sociales y la filosofía del derecho desde el enfoque de la crítica marxiana de la economía política. Ha participado en multitud de eventos, tanto académicos como divulgativos, entre los que destacan la dirección del seminario Marx y el capital en el mundo contemporáneo. Asimismo, en sus publicaciones cabe destacar el libro La revolución en el capital, y su participación en obras colectivas como Las cadenas que amamos, Las fronteras de los derechos humanos o Karl Marx y la crítica de la economía política. Además, ha colaborado como autor con medios críticos como Catarsi, El Salto, Contracultura, Viento Sur o El Viejo Topo. También ha publicado en diversas revistas académicas y libros colectivos y participado como ponente en numerosos eventos, tanto académicos como, sobre todo, militantes. Estas intervenciones, junto a las que lleva a cabo en su canal de YouTube, están dedicadas a la difusión y discusión de diferentes materias relacionadas con la crítica marxiana de la economía política. El último libro que ha publicado es Cuestión de clase, de la crítica de la sociología a la acción política revolucionaria, editado por Bellaterra en 2023. Hola. Ongi Torre Jesús. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien hallado. Bueno, contigo damos inicio a este ciclo formativo que tiene como eje el socialismo y la autogestión. Y en tu caso, la parte que corresponde serían las visiones socialistas, la parte 1. Con lo que desde ahora ya este espacio te pertenece y eres totalmente libre para exponer, explayar y desarrollar lo que tú consideres. Bueno, pues muchas gracias, Enrica, muchas gracias en realidad a todo el ICEA por la invitación. Es un placer estar aquí, hace mucho que habíamos proyectado esta cita y bueno, por diferentes razones hemos tenido que irla retrasando. Finalmente ha conseguido ser y estoy muy contento de estar aquí. Yo voy a tratar de ser más o menos breve y exponer, disculpad por el ruido, pero estoy en casa y es muy difícil aislarla. Voy a tratar de exponer lo que serían las visiones socialistas de cuño marxista en particular sobre la discusión de la autogestión. Creo que es una discusión complicada con muchas ramificaciones y yo voy a tratar de dar una panorámica que sirva como introducción a la discusión, mencionando algunos autores que puedan ayudar también a quienes nos escuchan a ir profundizando, a conocer un poco más las discusiones y a ahondar en ellas, pues de eso se trata, ¿no? Vamos a ver que es una discusión de muy viejo cuño, pero que sigue presente. Voy a enfocarlo haciendo una panorámica, hablando de algunas experiencias que condicionan los planteamientos, entre comillas, teóricos, ¿no? Y lo digo porque en realidad los autores socialistas, los autores comunistas, marxistas en general, se han esforzado siempre por plantear desarrollos muy ligados, muy vinculados a su práctica cotidiana, ¿no? Entonces, al final vamos a ver que las grandes disputas, las grandes controversias van siempre pegados, van siempre de la mano de las discusiones y de las confrontaciones políticas de cada momento.
El comienzo de la discusión, por situarlo en algún sitio, podría datarse a principios del siglo XX. En realidad, podrían encontrarse trazas del mismo ya en la discusión entre el socialismo utópico y el socialismo científico, o incluso antes, ¿no? Pero, por ejemplo, habría que señalar toda esta práctica de los falansterios, Fourier, toda esta tradición, que ya están planteando en algún sentido esa misma disputa, ¿no? Pero en cuanto el marxismo, o más concretamente los planteamientos de Marx, se hacen más conocidos, se difunden más, ya la discusión cambia y nos encontramos con una cosa sustantivamente distinta, ¿no? Ya no es lo mismo el socialismo utópico que los socialismos autogestionarios de cuño marxista o influidos directamente por Marx, que, como digo, es en los que me voy a centrar, ¿no? El debate tiene muchos escenarios, podríamos encontrar muchos más. De hecho, he dejado fuera el Estado español, porque creo que aquí la disputa fue por otro lado, aunque habría que ver para futuras discusiones, si es que no lo habéis visto ya, toda la experiencia de la CNT en Barcelona, que sería muy, muy interesante. Voy a tratar de mirar simplemente 3 escenarios históricos que vinieron acompañados de 3 debates políticos. Con eso me voy a contentar. El último de ellos, sin embargo, va a ser un poco más diacrónico. Ahora veremos. El primer escenario de esta discusión tuvo lugar en Alemania, en la llamada teoría de los dos mundos, de Karl Liebknecht, que está perfectamente recogida, por cierto, ya voy a ir soltando referencias para que podáis profundizar, en un libro muy canónico aquí en el Estado español, de Xavi Domènech, del Eclipse de la Fraternidad. Ahí se plantea, hay varios párrafos, ¿no? Muy citados también, muy conocidos, en los que explica toda la red que había tejido la socialdemocracia a su alrededor. Cosas parecidas podían encontrarse también en el laborismo británico y similar, ¿no? Pero el caso socialdemócrata alemán es muy significativo porque realmente el Partido Socialdemócrata había trazado todo un conjunto de instituciones vinculadas entre sí al partido, al sindicato también, que conseguían, pues bueno, atender a los obreros en muchos aspectos de su vida, ¿no? Digo que este es un debate que tiene que ver con la autogestión porque en el fondo es la creación de estructuras obreras, de estructuras autogestionarias al margen del Estado. Yo es en esa disputa en concreto en la que me voy a centrar, ¿no? En la de construir poder al margen de la gestión del Estado, ¿no? Entonces, paradójicamente, y teniendo en cuenta el cariz que se asocia hoy al término socialdemocracia, fue el Partido Socialdemócrata Alemán de los primeros en plantear esto. Y se planteó con una teoría ya mencionada, que es esta idea de los dos mundos, ¿no? En realidad, la noción era muy clara. En tanto que la burguesía tiene su mundo y vive de una manera, el proletariado tiene un mundo paralelo en el que vive de otra manera y tiene que dotarse a sí mismo de sus instituciones. Todavía hoy, si quienes me están escuchando han leído el Manifiesto Comunista, que seguro que muchas de las personas sí, van a encontrar un montón de formulaciones que apuntan en este sentido o que por lo menos pueden leerse en este sentido. Dice como, bueno, el matrimonio burgués, o sea, ¿queremos acabar con el matrimonio burgués? Y responde Marx y Engels en el manifiesto. No queremos acabar con el matrimonio burgués porque de facto en la clase obrera ya no existe, ¿no? Y así con varias cosas. No queremos acabar con la propiedad, no es que la clase obrera de facto ya no la tiene, ¿no? Como si existieran dos mundos y hubiera que centrarse en el mundo obrero, ¿no? Y desarrollar y construir el mundo obrero frente al mundo burgués. Ese fue un primer escenario de este debate. Un segundo escenario en el que voy a plantear así muy rápido y ahora valoramos estos dos primeros del tirón, es el ya muy conocido, obviamente, de la Rusia revolucionaria, ¿no? Y en este caso, el debate de la autogestión tuvo lugar por otra vía, pero también muy parecido en los términos, ¿no? Solo que en este caso el término que asumió era la idea de dualidad de poderes, ¿no? Muy vinculado a los soviets, a los consejos de fábrica, pero no solo, se planteaba que existían dos poderes, ¿no? El poder de burgués, el poder del Estado, el poder del gobierno provisional en un momento dado y el poder de los soviets, ¿no? El poder de estas asambleas. Tanto Lenin como Trotsky plantearon muy abiertamente que el poder debía recaer en este segundo, en el poder de los soviets. De nuevo aquí vemos dos cauces paralelos, ¿no? El cauce más institucional, burgués del Estado capitalista, por otro lado, el cauce del Estado socialista.
o del no Estado socialista, ¿no? Porque todavía no se planteaba esta noción de Estado, si acaso de Estado paralelo, que era un término que también empezaba a hablarse y que hoy también se emplea mucho, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, Lenin y Trotsky no hablaban en el mismo sentido de esta noción de dualidad de poderes. Trotsky lo solía vincular más como una estrategia a gran escala, mientras que para Lenin era más una cuestión más coyuntural, era muy propio también de sus análisis, ¿no? Trotsky tendía a generalizar sus planteamientos, mientras que Lenin tendía a todo lo contrario, a concretizarlos, ¿no? A aplicar a cada situación un análisis muy distinto y a tratar de extrapolar lo menos posible. Son dos formas diferentes de plantear las discusiones y este es un ejemplo, ¿no? Si se quiere profundizar, y aquí va otra referencia que a mí me gusta mucho, os recomiendo un texto reciente, está en Traficantes de Sueños, no recuerdo ahora el título, pero es una recopilación de textos de René Zabaleta Mercado. Tiene uno de esos textos sobre la dualidad de poderes o sobre el poder dual y la verdad que merece bastante la pena, ¿no? Bueno, estas dos experiencias me voy a detener un poco a analizarlas en conjunto porque aunque son experiencias muy distintas por su contenido y por el desarrollo histórico que tuvieron, ¿no? La socialdemocracia alemana se instituyó dentro del poder del Estado sin una revolución y la revolución rusa evidentemente dio lugar a un poder revolucionario y sin embargo creo que se puede hacer una lectura paralela simétrica, ¿no? Si queremos, similar de lo que ocurrió en ambas experiencias, ¿no? En ambas experiencias se planteó, y eso es claro, el poder de lo público, el poder del Estado, como contraposición al poder obrero. Sin embargo, lo que la experiencia nos ha dicho en ambas experiencias autogestionarias, y fueron realmente muy autogestionarias, permitidme la pausa en esto para recalcarlo, pero es que el Partido Socialdemócrata Alemán tenía pues desde escuelas, pasando por coros, pasando por centros, bueno, formas de atención médica de diferente tipo, bibliotecas del partido, periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía todo un entramado inmenso, ¿no? Y los bolcheviques trataron de hacer algo parecido, ¿no? No sé si nunca llegaron a semejante cosa, pero sí que los soviets pues, se dotaban de sus propios medios de autogobierno, que era importante. También se inspiraban en aquella experiencia histórica que más inspiró a Marx, que fue la experiencia de la Comuna de París. Supongo que es otro de esos hitos que hay que mencionar, sin embargo, yo siempre lo intento dejar un poco fuera porque el recorrido fue muy escueto, fueron apenas unos meses y fue además liquidada brutalmente, con la que no permitió consolidar un poder, ¿no? Mientras que la socialdemocracia alemana sí que permitió consolidar esa fortaleza durante algún tiempo y la Revolución Rusa, bueno, es que ganó, ¿no? Triunfó. En ambos casos, sin embargo, el poder obrero demostró o se demostró una especie de catapulta hacia lo público y no una contraposición a lo mismo. ¿Qué quiero decir? Cuando el Partido Socialdemócrata Alemán fue triunfando, poco a poco fueron arrancando conquistas al Estado burgués y se fue creando los primeros pasos que ya se sabe que se dieron en Alemania de aquello que después se denominaría Estado del Bienestar, welfare state, ¿no? En ese momento se construyó todo un entramado público que venía a suplantar también o a ocupar un espacio que estaba en las instituciones obreras. En ese punto, a ver que creo que aquí tenía una cosa, déjame un segundito. Ya. Que en ese punto se institucionalizó por la vía de los hechos y de cara a un poder conservador o a un poder reformista por lo menos, las instituciones públicas. Cuando se fue creando la escuela pública provisional, aunque fuera en ciernes, cuando se fue abriendo el Estado, cuando se fue abriendo la mano y fue entrando, por ejemplo, el sufragio universal, las instituciones del poder obrero socialdemócrata fueron retrocediendo. También en un sentido lógico, no tiene sentido, y esta es una de las cosas que voy a plantear más adelante, que puede ser un poco polémica. Yo creo que tiene poco sentido mantener la educación obrera si se dispone de la educación pública. No, el partido normalmente viene a suplir las cosas, o el poder obrero viene a suplir las carencias del Estado capitalista en general. Y cuando el Estado capitalista en general se desarrolla, normalmente esas instituciones obreras retroceden. El caso soviético es diferente, pero en algún sentido análogo, ¿no?
cuando el poder soviético se fue expandiendo justo después de la Revolución Rusa y los bolcheviques se hicieron con el poder, rápidamente el proceso en que se incurrió fue en una institucionalización. O sea, de repente los soviets se convirtieron en formas de representación, valga la redundancia, formales, que permitieron la participación de la ciudadanía en la vida política como en cualquier otra participación, o sea, digamos, a través directamente del Estado. Ya no eran un paraestado, ya no era un Estado paralelo, era el Estado en sí mismo. Y no era un Estado en sí mismo, y esta es una cuestión que hay que tener presente, aunque a algunos pueda doler, era un Estado muy parecido a los Estados no soviéticos. Era un Estado que sí había hecho grandísimos avances y los realizó, pero en la forma Estado, en la forma del sufragio, en la forma de participación, en la forma institucional e incluso en la forma misma del derecho soviético, era un Estado muy semejante en forma a los capitalistas occidentales, quiero decir. O sea, era un Estado muy, muy, muy claro, un Estado moderno, por así decir, ¿no? No era una forma, o sea, podía ser una forma diferente o en algunos sentidos diferentes, pero seguía participando de ese tronco común que caracterizaba a todos los estados. Tenía una constitución, tenía unos códigos penales, tenía unas vías de participación normalmente a través del sufragio, etcétera, ¿no? Claro, esta semejanza y esta gestión del poder obrero dio con muchas críticas que se vinieron a aportar por algunos portavoces del izquierdismo europeo. Muy claro el caso del consejismo. Consejismo al que Lenin, de hecho, insultaba llamando izquierdismo enfermedad infantil, ¿no? Era el momento en el que, bueno, pues Gorter, Panekoek, en algún sentido Rosa Luxemburg, etcétera, lanzaron críticas muy duras contra la gestión que estaba haciendo el poder obrero, ¿no? Soviético. Por ejemplo, institucionalizando los sindicatos, convirtiendo los sindicatos en aparatos estatales prácticamente. Claro, eso dio lugar a una crítica particular, pero también mostraba el camino de la autogestión, ¿no? Parecía en aquel momento, y en este tercer caso que vamos a ver ahora se pone un poco en cuestión, pero por lo menos en aquel momento sí que parecía que el desarrollo de un contrapoder finalmente se consolidaba en nuevas instituciones y un nuevo poder que en el fondo acaba asumiendo, en el mejor de los casos, la forma de un Estado revolucionario, en un caso menos optimista, pues de un Estado burgués reformista al uso. Sin embargo, hay un tercer caso que me gustaría incorporar al debate. Ya hemos visto a Alemania y a Rusia fundamentalmente, pero hay un tercero que es muy interesante, que es el caso italiano. Me voy a detener porque Italia tiene varias fases en este debate, ¿vale? Tiene al menos dos grandes fases en las que este debate se dio por la particularidad de las discusiones en el caso italiano. Vamos a ver históricamente la primera, que es más o menos coetánea a las anteriores, y la segunda, como es mucho tiempo después, y dio lugar a toda la discusión moderna de la autogestión, al menos en su forma autónoma, que es uno de los planteamientos que se hace. Sabemos que no es el único, pero es uno de ellos, ¿no? En Italia el primer debate se dio o podemos encontrarlo muy claramente descrito, entre Gramsci y Bordiga. Antonio Gramsci y Amadeo Bordiga, era el debate sobre los consejos de fábrica. Un debate que, por cierto, después desapareció. Desapareció en cuanto el movimiento obrero dejó de impulsar. O sea, cuando el movimiento obrero estaba ocupando fábricas en el llamado Bienio Rosso, la mayoría de intelectuales de aquel momento estaban discutiendo en esto, ¿no? Y discutían además a partir de los periódicos que tenían, ¿no? Gramsci ya es muy conocido, tenía el Ordine Nuovo, y Bordiga empleaba un periódico que se llama Il Soviet. Eran dos periódicos que se iban mandando artículos, uno escribía, otro respondía y demás, ¿no? Y finalmente dieron lugar a la gran controversia, que la podemos encontrar además publicada en varias recopilaciones, aquí en castellano, que es a partir de los consejos de fábrica. ¿Cuál era la disputa, no? Gramsci venía a plantear, un poco en la línea muy claramente marxiana que decía antes del Manifiesto Comunista y en otras líneas diferentes, que los consejos de fábrica son ya el socialismo, ya son el poder obrero, y lo que hay que hacer es impulsar ese poder obrero, ¿no? Por cierto, y hago un pequeño paréntesis respecto a lo que he dicho del manifiesto, ¿no? Es verdad que en el manifiesto se puede hacer esa lectura de la dualidad de poderes y cómo hay un mundo obrero diferente del mundo burgués, pero a la hora de la verdad, cuando el manifiesto plantea las medidas que hay que lograr, ¿no? Que hay que aspirar, son medidas
entre comillas, reformistas, ¿no? Son medidas de ampliar el Estado burgués o de emplear el Estado burgués para llevar a cabo conquistas, ¿no? Que con lo que hay ya tenemos una primera, digamos, un momento condensado del debate en un solo texto, en uno tan importante como el manifiesto, ¿no? Pero bueno, como digo, en Gramsci hace esa lectura también, dice, bueno, ya tenemos en los consejos obreros una forma de poder que se está desarrollando y que lo que hay que hacer es impulsarlo y extenderlo, ¿no? También se nutre, o yo creo que se nutre un poco de una visión leniniana en el sentido académico, o sea, respecto a lo que Lenin decía, sobre todo lo que decía en ese texto famoso del Estado y la Revolución. Gramsci se podía basar o se parecía en sus planteamientos a los de Lenin, que hablaba de que había que destruir el Estado, que es el Lenin que escribió el Estado y la Revolución. Un planteamiento muy general que daba lugar a esa interpretación, ¿no? Hay que acabar con el Estado, hay que destruir el Estado burgués, hay que construir el Estado obrero y finalmente, después de esa fase de Estado obrero de dictadura del proletariado, se iría disolviendo el Estado. Esa fórmula de Engels, ¿no? Que Lenin recoge en su libro, ¿no? Bueno, por su lado, Bordiga venía a plantear algo parecido, pero con matices muy sustantivos. Hay que recordar que en este momento histórico en el que los obreros estaban ocupando fábricas, prácticamente todo el movimiento obrero, digamos el movimiento obrero teórico, partidario y demás, se posicionaba con este arranque revolucionario, este arranque subversivo de los obreros, ¿no? Pero Bordiga planteaba una visión menos optimista, digamos, ¿no? Planteaba que efectivamente había que romper con el Estado, pero que la herramienta no podía ser los consejos de fábrica o no inmediatamente, que se necesitaba el poder político, que había que atacar hacia el Estado, que había que construir un Estado obrero y que los consejos de fábrica no eran ni podían ser representativos de toda la diversidad de la clase obrera, ¿no? Hay que recordar que obreros desempleados no forman parte de ellos, muchos trabajadores que forman parte de sectores más pequeños no forman parte de estos consejos de fábrica, etcétera, que tenían problemas serios a la hora de constituir un poder real y deseable, que también era importante, ¿no? Que hubiera un poder deseable, que no fuera privilegiar a los obreros fabriles, por ejemplo, por sobre otros obreros. Y eso también tenía que ver con los lugares de Italia que veían, ¿no? No era lo mismo el Turín industrial que el sur de Italia, en la que había muchas menos fábricas y había muchas más plantaciones, por ejemplo. Entonces, desde el Soviet, ¿no? Desde el periódico de Bordiga, se fue planteando que una visión bastante más leninista. O sea, ya no era una visión del Lenin del Estado de la Revolución, era una visión más cercana a lo que realmente Lenin había llevado a cabo, a una tentativa institucionalizadora de los consejos de fábrica y un intento de construir un poder obrero que ya se iba pareciendo o debiera parecerse más a una forma propiamente estatal. Tengo que decir, para concluir esta primera fase del debate italiano, que el saldo fue interesante, el bienio Rosso pasó. Tanto Gramsci como Bordiga acabaron formando el Partido Comunista Italiano, que fue una escisión del Partido Socialista, ¿no? Como otros muchos, en el caso español es un poco más complejo, pero viene a ser un poco lo mismo. Formaron el Partido Comunista Italiano, acabaron juntos y Bordiga acabó siendo, curiosamente, criticado muy duramente por Lenin como izquierdista porque se negaba, o en una coyuntura determinada se negó a participar de las elecciones. Bordiga planteaba que no había que presentarse a las elecciones y Lenin le tachó como izquierdista en su libro famoso, ¿no? Con ello terminó esta primera fase del debate italiano, que tuvo un rebrote muy fuerte y muy diferente en el fondo también, porque respondía a una coyuntura muy distinta, tras el mayo del 68. El otoño italiano, que se llamó, fue una extensión muy larga del mayo del 68, así como en Francia fue una gran explosión, en Italia fue algo menor, pero duró bastante en el tiempo, ¿no? Y eso permitió la aparición de muchas tendencias y fue toda una sacudida para el pensamiento italiano. En este momento también se puede reflejar estos primeros brotes de la vuelta del debate sobre la autogestión en el pensamiento de Magri y de otros tantos que eran sectores críticos del PC, del Partido Comunista Italiano, que en este caso también crearon una revista que se llamaba Il Manifesto.
trataron en esos planteamientos de romper con esa deriva eurocomunista o incipientemente eurocomunista del Partido Comunista Italiano, perfectamente gobernado por la estructura y que consideraba, ¿no?, que la vía hacia el socialismo tendría que ser una paulatina serie de victorias electorales, de acumulación de fuerzas y demás, y no quería ni escuchar hablar de ninguna tentación antiinstitucionalista. Y sin embargo, bueno, pues muchos o algunos dirigentes del partido sí que se sumaron a estas críticas y crearon este medio, el manifiesto, y fueron, si no me equivoco, expulsados en su inmensa mayoría del Partido Comunista Italiano, ¿no? Ellos planteaban la necesidad de volver a Gramsci, pero planteaban la necesidad de volver a Gramsci con matices muy, muy, muy sonados, ¿no? Por cierto, si a alguien le interesa mucho este debate, todo lo que estoy diciendo, buena parte de ello está recogido en mi último libro, Cuestión de Clase, en diferentes lugares del libro, porque en cada sitio me interesa traerlo a colación por una razón u otra, ¿no? Pero bueno, como lo digo por si a alguien le interesa exactamente dónde dice Magri estas cosas, pues ahí tenéis la cita, ¿no? Bueno, el propio Magri y compañía estaban diciendo que había que volver a Gramsci, pero un Gramsci cambiado. ¿Por qué? Pues decían, Gramsci vivía un momento industrial en el que Gramsci se sentía muy cómodo, y eso era verdad, con la división del trabajo de aquel momento. O sea, una división del trabajo fabril que ponía a muchos obreros a trabajar en las mismas fábricas y les movilizaba, ¿no? Y que solo hay que pensar la cantidad de obreros que habría en las fábricas automovilísticas, por ejemplo, italianas, ¿no? Una cantidad inmensa, de las más grandes de Europa, ¿no? Sin embargo, Magri planteaba, no, hay que ser crítico con esa división del trabajo y por eso necesitamos consejos, de nuevo, pero ya consejos obreros que no sean no solamente de fábrica, sino que fueran ciertamente diferentes, ¿no? Hay un punto a decir de todo esto que es fundamental y es el cambio de momento histórico, ¿no? Mientras que cuando Gramsci escribía, como digo, se basaba en estas inmensas fábricas italianas y se sentía cómodo en la división del trabajo, en la obrerización, en los obreros de mono azul y demás, y ya Magri no está viendo eso. También es verdad que cuando Gramsci escribía se encontraba en un momento de auge del movimiento obrero. Cuando Magri está escribiendo, si bien es verdad que ha habido todas estas revueltas y estas experiencias que pueden ser muy llamativas, lo cierto es que el movimiento obrero, al menos en sus expresiones políticas, está muy de capa caída. De hecho, nos encontramos ya en un movimiento neoliberal en ciernes, con el estado del bienestar retrocediendo, y parece una vuelta a, si lo pensamos, cuando el Estado deja de cubrir ciertas cosas, el movimiento obrero empieza a reclamarlas. Oye, si el Estado no me da sanidad, voy a darme yo a mí mismo sanidad. Ahora, para terminar, os plantearé dos ejemplos todavía más contemporáneos de esta tentativa, ¿no?, autogestionaria que esquiva los problemas del Estado, especialmente en su nueva fase neoliberal. Todo este planteamiento de Magri fue el germen de lo que después creo sería el autonomismo, el posoperaísmo italiano, que ya se alejó bastante del marxismo y por eso no voy a profundizar en él, pero sí es importante ver que la influencia francesa, por ejemplo, del postestructuralismo, del grupo socialismo barbarie, que por cierto planteaban eslóganes muy parecidos a los que decía Gramsci, ¿no?, todo el poder para los consejos de fábrica, etcétera, la influencia también, como digo, del postestructuralismo propiamente francés también, ¿no? Pues bueno, resistencias rizomáticas, todas estas frases que hoy seguramente nos sonarán. Bueno, toda esta influencia también se plasmó por el, como digo, otoño italiano, por el movimiento antiglobalización, un movimiento mucho menos centralizado, que ya no tenía esa forma partido nuclear central que lo vertebraba todo, sino que exigía como formas de resistencia a la globalización, formas de resistencia que muchas veces se plasman en la autogestión de base, ¿no?, en las propuestas más localizadoras o relocalizadoras, ¿no? Bueno, pues vamos a producir nuestra propia comida en nuestros propios barrios y así no tenemos que importar todo del sistema capitalista, ¿no? Es una forma también de conseguir resistencia, algo que todavía hoy nos suena muy de cerca, ¿no? También plantear lo curioso de cómo en aquel momento, que hoy ya parece muy lejano, pero no lo es, la crítica a la globalización era una cuestión prácticamente de izquierdas.
para que nos entendamos. Hoy en día, esta crítica al globalismo ya sabemos que se la ha apropiado en gran medida la derecha o la ultraderecha, ¿no? Bueno, era un momento muy distinto y, como digo, también responde a una coyuntura muy distinta, que es el retroceso del estado del bienestar. Ya no es que el estado del bienestar no se hubiera expandido hacia ciertos lugares, sino que estaba retrocediendo desde ciertos lugares, ¿no? Hay que ver, y ya voy terminando, o sea, ya con esto terminaría un poco la discusión marxista teórica. Se puede profundizar más, ahora si me queréis hacer una pregunta, pues yo estoy a plena disposición. Simplemente voy a retomar la tesis que adelanté hace un rato e intentar plasmarla en algún ejemplo más. Creo que en general lo que la experiencia actual nos ha demostrado es que la autogestión es un medio del que siempre ha dispuesto la clase obrera y del que siempre ha hecho uso. No es una cosa moderna, no es una cosa que se nos haya ocurrido recientemente y que además ha dado muy buenos resultados en muchos momentos. Y sin embargo, normalmente esa autogestión tiene por contenido el reclamar o el conquistar derechos de cara al Estado, ¿no? Viene a combatir, creo que hay que venir a combatir esta idea de que el Estado burgués, Estado burgués como sinónimo de capitalista, y que además toda conquista del Estado burgués es un retroceso frente al poder obrero. Yo creo que es muy difícil plantearlo en esos términos, ¿no? Más bien, el poder obrero es una forma de pugnar por la expansión del Estado burgués y sobre todo por su democratización, que es también importante. No basta solo con que el Estado burgués o el Estado capitalista, mejor dicho, llegue a más sitios, sino que hay que democratizar las formas de participación, ¿no? Esa es mi perspectiva, ¿no? Claro, ante primero el liberalismo y luego el neoliberalismo, hemos encontrado, liberalismo quiere decir como esa primera etapa de producción capitalista que cuesta mencionar, ¿no? Y el neoliberalismo esta última etapa que estamos viviendo, ¿no? No son términos que me gusten, pero bueno. Ha habido muchos intentos de resistencia muy similares que tienen por forma esa conquista autogestionaria. Y pongo dos ejemplos muy sencillitos y ya con esto termino, ¿no? Un ejemplo curioso es el del poder negro en los Estados Unidos. Aunque mucha gente no ve ahí movimiento obrero, yo lo veo clarísimamente, pero hay quien no lo ve, es claro que lo que estaba pasando era algo de este estilo. El Estado capitalista nos está machacando, nos está ignorando y nos está persiguiendo. Nosotros, como negros, vamos a dotarnos de todo aquello que el Estado nos priva. Entonces se hicieron las escuelas, se hicieron los desayunos famosos, las patrullas de protección negras, todo lo que hacía falta para crear una suerte de Estado paralelo, pero no porque les encantara como forma de acceso al socialismo, que a lo mejor, ¿no? Sino porque fundamentalmente el Estado les estaba machacando y les estaba ignorando, ¿no? Otro ejemplo también muy, muy llamativo, y aquí mismo en Europa, yo creo que debe ser de los más desarrollados, por lo menos de los más desarrollados que yo conozco, es el del Partido del Trabajo de Bélgica, el PTB. Un partido de cuño maoísta que hoy en día ha cambiado bastante de manera de pensar, pero sigue siendo un partido muy interesante, muy grande y con muy buenas expectativas, por cierto. Este partido, el PTB, tiene montado toda una red de asistencia sanitaria con un sistema de seguros propio que yo tampoco profundizaría mucho en él, pero que básicamente viene a suplir el problema de la sanidad en Bélgica, que es una sanidad que es falsamente universal y que en realidad está privatizada a través de los seguros. Pues el PTB trata de solventar eso a través de la gestión popular. Claro, creo que aquí hay que evitar, y ya termino con esta frase que tal vez es un poco provocadora, hacer de la necesidad virtud. Yo creo que a los compañeros del PTB, y la verdad que no lo he hablado con todos ellos, ni mucho menos, lo que están buscando no es construir el socialismo vía sanidad obrera. Lo que ellos están buscando es pugnar por una sanidad pública y universal que atienda a la clase obrera. Una sanidad que se gestione desde el Estado de la manera más democrática posible, pero que se gestione desde el Estado, que no tengan que ser los obreros los que hagan una sanidad obrera para ellos mismos, sino que es una forma de reivindicar, decir, oye, ya que no está aquí el Estado, nosotros lo vamos a dar. Pero nosotros lo vamos a dar no de una manera asistencialista, sino como un fin político, que es el desarrollo del propio discurso revolucionario, y por otro lado, en la reivindicación de que eso debería estar siendo dado, ¿no? Creo que pasa lo mismo con el reparto de alimentos y otras cosas que sí se conocen más por aquí. Bueno, en definitiva, y ya termino, creo que y no se trata de dar la espalda al Estado, de construir totalmente al margen, tampoco de reformarlo, que de lo que creo que se debería tratar es de buscar diferentes estrategias para conquistar el poder político.
Bueno, Jesús, pues creo que las cuestiones que has ido planteando abren las perspectivas del debate, ¿no? Y ahí me toca un tema que trataremos en las sesiones que, por ejemplo, me han trasladado muchas personas en las fábricas recuperadas argentinas, que no eran las personas políticamente más implicadas en un principio quienes recuperaban, sino las más necesitadas de tener un trabajo para poder llevar a casa, ¿no? Es un poco ciertas cuestiones que has planteado ahí, pues en la práctica se estaría trasladando en ese contexto. Pero bueno, yendo a la parte final, tendremos oportunidad de poder desarrollar esto en otras sesiones a las que estás invitado como oyente y si en un momento te animas está como ponente, si es alguna cuestión interesante. Y sí me gustaría trasladarte una pregunta que es abierta, es la típica pregunta que no tiene una respuesta concreta, que es ante un contexto de crisis multisistémica, ¿no? No solo de crisis del capitalismo, también medioambiental, que se nos juntan diferentes tipos de crisis, ¿no? La autogestión, ¿qué es lo que nos puede aportar en un proceso de liberación, más que un proceso, como en otros lados se aplica, de una gestión más afinada del capitalismo? Bueno, creo que en definitiva la autogestión es una herramienta de la que disponemos, ¿no? Una herramienta muy difícil, por cierto. O sea, hace falta unos niveles de movilización muy altos, generalmente, para llevar a cabo estrategias autogestionarias que funcionen bien. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Dependiendo de dónde o quién nos esté viendo, tendrá una impresión muy diferente de lo que es el movimiento obrero. Habrá quien pues viva en ciertas regiones de Latinoamérica donde hay una densidad de movilización popular muy alta, pero habrá quienes nos vean desde, por ejemplo, regiones poco pobladas de España donde el nivel de movilización popular es muy bajo. Claro, yo tenía una discusión hace poco con unos estudiantes que me invitaron a dar una charla y me decían, no, es que no hay que reivindicar la universidad pública, ¿no? Hay que reivindicar una universidad obrera, porque la educación pública ya no tiene salida, etcétera, etcétera. Y claro, mi reflexión era, oye, estamos en una charla a una hora relativamente buena, un día relativamente accesible, en la universidad, que debería haber mucha masa crítica, 10.000 estudiantes hay más o menos en total en mi universidad. Y habíamos conseguido juntar, pues a trancas y barrancas, unas 20, 25 personas para que vinieran a escuchar, de las cuales solamente una o dos se atrevieron a comentar algo en el turno de preguntas, ¿no? Claro, si no somos capaces de llenar un auditorio, ¿vamos a ser capaces de montar una universidad obrera? Les preguntaba. No recuerdo o sea, no hicieron ninguna respuesta que me hiciera cambiar de opinión, la verdad. Creo que no hay que pasarse de grandilocuentes. Creo que el poder autogestionario es positivo y hay que apuntar en él, pero siempre dentro de lo razonable y siempre sin que vaya en detrimento de otras pugnas obreras. Pero sí, claro, o sea, respecto a por lo que me preguntabas, creo que es una herramienta fundamental porque hay muchas cuestiones que ahora mismo el Estado se está demostrando incapaz de gestionar y que no podemos poner todas nuestras cartas, ni siquiera la mayoría, ni siquiera las más importantes, en el terreno institucional, representativo, democrático del Estado. Creo que hay que poner muchas fuerzas en la construcción de lo que se ha venido a llamar también poder popular. Y eso hay que construirlo ya y hay que ir avanzando ya, ir creando experiencias que vayan poquito a poco. Lo que creo que sería muy peligroso es renunciar a ciertas vías de participación por entelequias como eso, la educación obrera, que no tenemos ni muy claro qué es, ni muy claro qué viene a sustituir, ni quién la va a constituir, ni a quién va dirigida, ni cómo se va a financiar, porque mientras vivamos en el sistema capitalista, todos esos profesores de la universidad obrera necesitarán un salario, un estipendio, y los trabajadores que vayan a escuchar a sus clases, pues necesitarán que se les dé un título o algo que les permita luego vender su fuerza de trabajo, porque si no estamos creando una institución para ricos que no tengan que cobrar y para ricos que no necesiten el papel, ¿no? Entonces creo que en definitiva estamos en una encrucijada compleja, de un nivel movilizativo, por lo menos en las regiones que yo conozco, más o menos bajo, más bajo que años pasados, y que a lo que tenemos que aspirar es a crear, o sea, a usar todas las herramientas que dispongamos, autogestión por supuesto incluida, para seguir avanzando en nuestras posiciones políticas y seguir y ir poco a poco. Yo creo que herramientas como dar clases de apoyo, que se ha hecho muchas veces en centros sociales y demás, son muy positivas
y tratar de ir por ahí, ¿no? Ir poco a poco, ir viendo qué estrategias triunfan, qué estrategias no, intentar evitar toda traslación sistemática. Oye, es que, por ejemplo, en País Vasco funciona esto. Voy a probarlo yo en Sevilla. Bueno, pues es que a lo mejor no funciona igual. Y si no funciona, a lo mejor no es porque yo lo esté haciendo mal tampoco en Sevilla, sino porque a lo mejor, digamos, las circunstancias son diferentes, ¿no? Creo que hay que adaptar los debates, que hay que trasladarlos y que no debemos ni cerrarnos las puertas de experiencias autogestionarias, ni tampoco mucho menos cerrarnos todas las demás puertas porque lo único que nos valga sea aquello que tenga el apellido obrero. Pues Jesús, no sé si quieres apuntar a alguna cuestión más, citar, reseñar algún libro que vas a editar o sacar próximamente, alguna otra charla o cosa. Bueno, no, el libro que he sacado recientemente es este de Cuestión de Clase. Bueno, ¿qué voy a decir? No, yo, claro, lo recomiendo. Pero bueno, pues que sobre todo animo a la gente que vaya a que vea este tipo de contenido, a que os siga. No hace falta que me siga a mí, no hace falta que participe de los proyectos que yo hago, pero que sigan este tipo de cosas porque son herramientas útiles y que muchas veces no valoramos, ¿no? No valoramos el trabajo que hay detrás de organizar este tipo de seminarios, de intentar incorporar esto en la universidad con lo que supone de carga para nosotros o en instituciones o en fundaciones y demás, y que se esfuercen en asistir a este tipo de cosas y pensar más allá de lo que leen en Learning o de lo que ven por YouTube o por Twitter, ¿no? Que si queremos herramientas autogestionarias, lo primero es empezar a reunirnos en persona y plantearnos qué hacer, ¿no? Esa pregunta que nos formuló Lenin, pero que Lenin la tomó de un clásico ruso, pero que nunca hemos conseguido responder o que tenemos que responder cada día una respuesta diferente. Bueno, pues Jesús, agradecerte tu tiempo. Ya, como lo has comentado antes, nos ha costado por cuestiones de agenda, por un lado, por otro lado, etcétera, a poder hacer esta sesión, pero bueno, al final ha podido ser. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado a Licea y que estamos muy agradecidos de poder contar con tu participación. Por último, ya pondremos en el propio vídeo, en la parte de abajo, lo que son tus redes sociales para que puedan seguirte, tanto el canal de YouTube, redes sociales como Twitter y otras, y también reseñas de los libros que has ido publicando para que la gente esté al tanto de lo que has ido sacando y que esté a ello, ¿vale? Por nuestra parte, por hoy poco más y nada, vuelvo a insistir. Gracias, Jesús, y nada, nos vemos en la próxima sesión. A vosotros. Vale.